Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderle acompañar en un programa más de Armonifan. Mi nombre es Willy Molina, familiólogo, asesor y orientador de familia. Hoy vamos a tratar un tema lindísimo, familia tradicional versus familia activa. Podría pedirle a usted que es adulto, remóntese a esos años de infancia o a esos años de adolescencia. ¿Cómo lo educaron? ¿Qué técnicas o métodos emplearon sus padres para corregirlo, para conversar con usted? ¿Qué era lo habitual en aquella época? ¿De qué manera se referían a usted? ¿Cuántos hijos eran parte de esa estructura familiar? ¿Y en qué momentos sentía usted que existía diálogo, comprensión, o de qué manera, como lo dije anteriormente, era usted corregido? Ciertamente hay toda una escuela tradicional que ha también educado a esas generaciones anteriores. Hoy hablamos de una escuela activa, hablamos de métodos nuevos de enseñanza y ciertamente cuando hablamos en un sentido educativo, tenemos también que centrarnos desde luego en el primer ámbito social, educativo, que es la familia. La familia es el primer lugar de encuentro, es el primer lugar de construcción de valores, es el primer lugar donde el ser humano por primera vez descubre lo que es servirle a otro. Y en este sentido, el padre, la madre, el adulto de un hogar pasa a ser el primer educador en la vida de un ser humano. Bueno, y espero que los docentes que nos observan, que nos escuchen, aprecien muchísimo este programa. Desde mi conocimiento profesional puedo hablar desde ámbitos como la educación, filosofía, puedo dirigirme también desde la antropología y desde luego, pues también conocimientos en psicología y otras áreas del saber que permiten profundizar en temas como estos. Espero se note. Hoy por eso vengo a compartir con usted este tema. Ciertamente lo voy a enfocar no como usted se lo imagina, sino que voy a trabajarlo desde un ámbito muy propio de la docencia. Por eso he hablado de la escuela tradicional y de la escuela activa, para referirme, como en un paralelismo, al hogar tradicional y al hogar también activo. Es decir, familia tradicional, familia activa. Dos modelos de educación muy diferentes que tienen que ser planteados hoy en la realidad social de país, precisamente para poder incorporar en la dinámica de la estructura familiar técnicas, métodos u herramientas que le permitan a los padres potencializar las facultades humanas de sus hijos. Esto es fundamental. Por eso le cuestionaba y le preguntaba al principio, ¿quién lo educó? ¿Cómo lo educó? ¿Cómo dialogaban con usted? ¿Qué recuerda usted que aprendió en su niñez o en su adolescencia de parte de aquellos adultos que se incorporaban en esa tarea educativa de transmitirle a usted valores, principios fundamentales que hoy todavía perduran y los sostiene usted para toda su vida? Ciertamente, y voy a poner el ejemplo de una escuela tradicional, podríamos hablar de que existía un autoritarismo. El sujeto principal de la educación era el maestro, el profesor. Y en este sentido, el padre en el hogar era el sujeto o la persona más importante que ejercía la autoridad y se imponía sobre el hijo.
generando muchas veces una rigurosidad, una firmeza, un autoritarismo, a veces también combinado con violencia, que iba minando, destruyendo y generando heridas afectivas en la persona menor de edad, es decir, el hijo. Podría poner ejemplos montones de docentes también para ir haciendo el paralelismo entre lo que es el sistema educativo y la familia tradicional con respecto al mensaje que hoy quiero profundizarle a usted. Vamos a ver. Recuerdo en aquellas épocas un docente que arrojaba la tiza sobre el educador, perdón, sobre el estudiante. Una realidad. Muchos docentes que ejercían con la fuerza la enseñanza y toda esta dinámica de la institución también de alguna forma se transmitía al hogar. Por lo tanto, no había en el pensamiento humano del niño o del adolescente una incoherencia con respecto al estilo educativo. Me trataban de un modo en la escuela, me trataban de un modo similar en el hogar. Bueno, eso hoy ha cambiado. Por eso es que los hijos se rebelan tanto. Por eso es que los hijos pareciera que le faltan el respeto a los padres. No es así. El hijo se rebela ante un autoritarismo cuando él observa que su libertad está siendo coaccionada, cuando él observa que, por ejemplo, el padre, quien es el responsable de saberle guiar y acompañar, no está cumpliendo con su tarea educativa en el hogar, por lo tanto, el hijo expresa a través de conductas lo que está observando que no es correcto. Porque hoy la escuela activa propone que el sujeto más importante en un sentido educativo es la persona estudiante. Ya no es aquel docente que tenía todo el conocimiento y era un solo canal de comunicación que transmitía el conocimiento al niño o al adolescente. Ahora, de alguna forma, se invierte también este papel, porque hoy se sabe que la persona estudiante vive también inmerso en un mundo de información y del conocimiento, por lo tanto también tenemos los docentes que aprender precisamente de la persona estudiante. Y esto pasa en el hogar. El padre hoy tiene que comprender que tiene que aceptar, escuchar a su hijo y aprender también de él. Antes, si vivía en una escuela tradicional, en un hogar tradicional, donde había autoritarismo, rigurosidad, existía el castigo físico, el castigo verbal, a veces la persona no se sentía feliz. Bueno, hoy el ámbito educativo es distinto, es más participativo, busca escuchar a la persona estudiante, que la persona estudiante se integre totalmente en un ámbito creativo a partir de sus conocimientos, que explore, que investigue, que pueda descubrir por sí mismo el conocimiento y el aprendizaje significativo. Y en este sentido, el hogar también se tiene que abrir a esta posibilidad del hijo. Y esto es lo que está pasando. Hoy hay una contradicción porque siguen muchos hogares apegados a un estilo tradicional de enseñanza, de corrección, de aprendizaje, de imposición, de estructuras rígidas de parte de los padres, cuando hoy el sistema educativo plantea lo opuesto y por lo tanto los hogares deberían buscar estos modelos educativos también para sus hijos. Espero se vaya entendiendo. Si usted tiene algún comentario que quiera hacerlo, puede en este momento escribirlo al chat, puede también saludarnos si nos está viendo en vivo. Qué bonito pues poderle acompañar en su realidad familiar, pero también profesional. Considero que esto es un tema relevante,
fundamental también para el educador. Por lo tanto, estoy tratando de desarrollar este tema, todo este contenido académico y familiar, para que la persona que lo escuche tenga una visión más amplia de cómo educar hoy en el siglo XXI. Ciertamente, hoy muchos papás se han quedado con la escuela tradicional, con un modo de enseñanza tradicional, con un modo de castigo, de reprender, de exigirle al hijo según procesos culturales tradicionales, y pierde de vista que nos encontramos en una nueva época donde los padres tenemos la responsabilidad de reconstruirnos, de transformar los estilos de crianza, el permisivo y el autoritario, por un estilo democrático, participativo, activo, que le permita al hijo no sentirse prisionero en su propio hogar, sino más bien un ente, un sujeto activo, libre, dinámico y creativo que puede ser él. Y esto, desde luego, se notará en toda una conducta, en una manera de pensar, en una forma de actuar de nuestros hijos, porque hay estímulos que se van desarrollando y se van incorporando a partir de esa tarea educativa que impone de alguna forma el padre en la dinámica de la estructura de la familia. ¿Qué le parece el tema? Cuando escuchó familia tradicional versus familia activa, pensó que a esto me iba a referir, porque podríamos suponer que cuando iba a hablar de la familia tradicional, me iba más a referir a que la familia tradicional o de antaño era mejor que la de hoy, por valores, principios, aspectos que las regían. Yo creo que cada tiempo, cada época, cada cultura tiene una enseñanza propia y particular. Nosotros no podemos decir que en el pasado se era mejor que hoy. No. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir el tiempo actual, el contexto actual, e ir desde la familia preparándonos y proporcionando también herramientas suficientes, como lo hace la escuela activa. Hoy existen diferentes métodos de enseñanza muy distintos a la escuela tradicional. Por ejemplo, María Montessori, uno podría buscar en internet y darse cuenta de los métodos que ella ha incorporado para trabajar con niños, personas en la primera infancia, y esto también se debe de alguna forma aplicar en el ámbito de la propia familia. Espero se vaya comprendiendo. Para mí es muy importante tocar este tema, porque he encontrado, cuando se atienden personas, que esta dinámica es esencial para poder transformar muchas veces la dinámica de la familia y por lo tanto subsanar problemas, conflictos que se vienen presentando a lo largo de mucho tiempo. Como en algún momento lo he hablado, existen crisis que se van presentando en la familia durante el ciclo vital estructurado de la familia, y este tema que hoy les traigo a ustedes permite de alguna forma simplificar, disminuir todos estos problemas que se van dando. Por ejemplo, si usted fue educado con la chancleta, hoy, en este tiempo en el que nos encontramos, ya ese método no sirve. Se le va a revelar el hijo. Si usted fue educado con el golpe, con el fajazo, con la nalgada, y voy a decirlo así, hoy ese método ya no sirve, ¿no? El hijo se le va a revelar, el hijo se le va a imponer, el hijo va a mostrar conductas más agresivas. Violencia engendra violencia. Hace muchos años funcionaba. Había un sistema educativo que de alguna forma respaldaba esta forma de corrección humana, que no era acertada, para nada suficiente o útil
para el bienestar de la persona humana. Por lo tanto, hoy, en el siglo XXI, ya como para ir aterrizando, este modelo educativo que se empleaba antes ya no es funcional. Tenemos que corregirlo desde el hogar. Por eso se habla también de la educación en el amor, de la pedagogía de la ternura. El amor es fundamental en la familia. El abrazo, el cariño, el respeto, el hablar bonito, el cuidar el tono de voz, el saber sentarse y dialogar y con respeto exponer los sentimientos, las emociones, lo que está pasando, escuchar al hijo, que el hijo no sienta temor de contar qué le pasa porque sabe ya de antemano que el padre o la madre lo va a regañar. ¿Cómo va a hablar el hijo? ¿Cómo va a hablar? Y es que mi hijo no habla, mi hijo hay que sacarle las palabras con cuchara, vienen a terapia y todos lo dicen, todos lo cuentan, porque el niño o el adolescente se siente seguro, siente que va a poder externar lo que hay en su alma, pero en el ámbito del hogar no, ahí me van a juzgar, ahí me van a condenar, ahí no voy a ni poder terminar de decir lo que quiero porque ya me van a criticar, ya me van a regañar, ya van a estar encima de mí del por qué lo hice. Y el papá, impotente, no sabe cómo educar a su hijo, no sabe qué métodos aplicar, no sabe qué herramientas le van a permitir potencializar el diálogo con su hijo. Busque ayuda, es necesario. Si usted no sabe ser un padre del siglo XXI, busque ayuda. Si usted se quedó con herramientas de antaño, de una escuela tradicional, de un hogar o de una familia tradicional, por favor, reemplace esas formas de pensamiento, esos patrones heredados transgeneracionalmente y hoy incorpore a su hogar modelos nuevos de enseñanza y de aprendizaje, de valores, de conductas, de estímulos emocionales hacia sus hijos. Estamos en una nueva época, siglo XXI, necesitamos familias activas, familias que estimulen a sus hijos, que respeten la dignidad de cada ser humano, que busquen la forma de generar diálogos asertivos, familias que sepan verdaderamente comunicarse, decirse las cosas sin herirse, porque hay una madurez afectiva importante que se ha logrado desarrollar a partir de un vínculo afectivo sano. Qué hermoso, ¿verdad? Hablar así, escuchar que una familia sea así. Las hay, y muchas. Pero qué lamentable escuchar a un niño o a un adolescente que vive en un entorno problemático, disruptivo, disfuncional, que le genera a él inconvenientes, desajustes emocionales, por lo tanto un deseo de huir, de escapar, de aislarse y por lo tanto puede caer en vicios humanos como el alcohol, el cigarrillo o cualquier otro tipo de adicción. ¿Ven la importancia de aprender a educar según el tiempo en el que nos encontremos, según los modelos nuevos de pedagogía y de enseñanza? Porque vuelvo a insistir, usted, estimado papá, es un educador de sus hijos y por lo tanto es su responsabilidad perfeccionar y potencializar las facultades de sus hijos. Un muchacho y un niño debería llegar al centro educativo sabiendo ya lo que es el respeto, sabiendo ya lo que es la honestidad, sabiendo ya lo que es el compromiso, sabiendo ya lo que es ser empático con los demás.
sabiendo que no es conveniente pelear, ni agredir a otros, ni burlarse de otros. Esto no debería ser tarea del educador, pero le hablo también al educador. El niño y el adolescente observa en el docente un modelo a seguir. Muchas veces veneran a sus maestros y profesores. Por lo tanto, su conducta también debe ser ética, estimado docente. Tengo que ser coherente con lo que muestro en mi salón de clase y con lo que realizo fuera del salón de clase. Porque mi alma, mi espíritu, mi corporalidad lo expresan. Yo tengo que ser auténtico, tanto externamente como internamente en el salón de clase. Esto es fundamental. Ciertamente, pues no podría decir que todo lo de la escuela tradicional es malo, como no podría decir que todas las enseñanzas de una familia tradicional son malas. Ciertamente hay aspectos que se pueden resaltar, pero hoy he querido dejarle a usted la idea. ¿Qué es aquello bueno que sí me permitió construirme, formarme y ser un gran ciudadano hoy? La escuela tradicional de mi hogar, de mi familia, pero ¿cuáles son aquellos aspectos que nunca me gustaron? ¿Sintió celos? ¿Se sintió a veces despreciado por sus padres? ¿Se sintió a veces aislado? Cuando algún padre le agredió, le pegó, fue y se desquitó con otro compañero. ¿Será que en casa era donde le incorporaban apodos y luego cuando llegaba al centro educativo se desquitaba con los compañeros? En casa, si le faltaba el respeto a mis padres, le faltaba por lo tanto el respeto a mi docente. Escuela, familia tradicional. Escuela, familia activa. Nos escuchamos, aprendemos unos de otros, tratamos de hablar honestamente y con sinceridad, sin culpar, sin juzgar al otro. El otro se siente seguro en su ámbito familiar, no quiere huir de él. Es un niño o un adolescente que quiere llegar a casa, que se respeta su dignidad. Existen padres democráticos, no autoritarios ni permisivos, padres que saben cumplir e imponer límites adecuados a sus hijos. Esto es fundamental. Entonces, la escuela, el colegio, ese ámbito académico, según el modo en el que está educando en la actualidad, permite también abrir puertas a la educación de la familia activa en el propio hogar. Ya no hay una diferencia, una incoherencia entre lo que recibe el estudiante en el centro educativo y lo que escucha, observa y aprende en el entorno del hogar. Ahora hay una coherencia entre cómo educa el papá y cómo educa el centro educativo. Por lo tanto, el hijo se siente seguro, se siente protegido, se siente escuchado, siente que su palabra y su información y su conocimiento vale. Hijos sanos, hijos agradecidos, hijos comunicativos, hijos expresivos. Espero se haya entendido el tema. Familia tradicional versus familia activa. Estamos hablando en un sentido totalmente educativo, porque el padre y la madre son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Y esto ha sido
desde siempre. Desde que el ser humano tiene uso de razón, ha sido así. El padre y la madre son los primeros educadores en la vida del hijo. Lo vuelvo a repetir. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.